¿Te interesa conocer más sobre personas profesionistas, artesanas, artistas, personas diversas? Entonces, este espacio es para ti. Estás viendo Pregúntale a... Bueno, mi nombre es Adriana Miranda y soy paleontóloga. ¿Qué hace una paleontóloga? Bueno, en realidad no tengo un título de paleontología como tal. Los paleontólogos en México o estudiamos biología o estudiamos geología. Yo estudié biología y después hice mi maestría y el doctorado enfocado en las ciencias de la Tierra. Pero el quehacer en sí de un paleontólogo en general es pues reconstruir la historia de la vida en la Tierra, que vaya que es una tarea muy ardua, porque imagínense, son aproximadamente 3.800 millones de años desde el fósil más antiguo que conocemos hasta hoy en día. Y toda esa historia la vamos reconstruyendo con base en el registro fósil y las rocas que contienen ese registro fósil. Entonces, esa es como el quehacer de un paleontólogo, reconstruir cómo fue esa vida en el pasado, quiénes anduvieron por ahí, qué personajes conocemos, qué otros no conocemos y que no dejaron descendientes en lo que conocemos hoy en día. ¿Qué especialidades hay en la paleontología? Bueno, la paleontología, como estudia toda la vida del pasado, pues un paleontólogo no puede estudiar tanto animales, plantas, invertebrados. Entonces hace divisiones, la paleontología tiene ramas justo para que alguien se dedique solo a estudiar a los animales del pasado o a las plantas, a los hongos del pasado, al polen del pasado. Hay una rama que se llama palinología, solo estudia el polen. Otra que es micropaleontología, que solo estudia cositas muy pequeñitas que necesitamos forzosamente un microscopio para poder estudiarlas. ¿Qué otro? Hay otra que se llama paleobiología, que más bien se hace preguntas meramente biológicas sobre los organismos que estamos observando. Paleoecología, ver cómo estos organismos interactuaban entre ellos y con su medio ambiente. Entonces, la paleo sí tiene diferentes ramas, porque, bueno, un paleontólogo no se puede dedicar a todo. Y, bueno, escoge cada una de estas ramas para ver a qué grupo quiere estudiar y con qué enfoque lo quiere estudiar. ¿Qué es un fósil? Bueno, sí, el objeto de estudio de un paleontólogo son los fósiles. Y si buscáramos una definición de fósil, un fósil es cualquier evidencia de vida en el pasado y que haya sido formado de manera natural, en donde el hombre no tuvo ninguna intervención. Es decir, aquí las momias de Egipto, las momias aquí de Guanajuato, pues no entrarían como un fósil, aunque sí son una evidencia de vida en el pasado, pero ahí el hombre tuvo una intervención. Entonces, esas son parte, por ejemplo, de la arqueología, que eso es algo muy común que nos pasa a los paleontólogos, nos confunden con arqueólogos, pero justamente como los arqueólogos, los antropólogos y los paleontólogos nos dedicamos a estudiar esta evidencia del pasado, hay como una fecha ahí que ponemos, una barrera que ponemos entre las disciplinas y decimos que los paleontólogos estudiamos fósiles o evidencias del pasado más antiguas de 10.000 años, en donde parece que el hombre no tuvo una intervención como tal, y los arqueólogos y los antropólogos estudian de los 10.000 años para acá, ¿no? Esa es como una división que hemos hecho para dividir nuestras diferentes áreas de estudio, ¿no? Pero sí, un fósil es cualquier evidencia directa o indirecta. Directa si tenemos los huesos o las conchas, e indirecta si solamente tenemos rastros de su actividad orgánica. Las pisadas, los coprolitos, que son la popó fosilizada, las galerías, en donde no están los restos como tal de los organismos del pasado, pero están las evidencias de que por ahí anduvieron. ¿Cómo podemos reconocer un fósil de una roca? Bueno, a veces no es fácil reconocer un fósil de una roca. Yo me acuerdo que en mis primeras salidas de campo de paleo, yo recogía muy alegre así un pedacito de roca y yo decía, este es un fósil. Se lo enseñaba a mi maestra y me decía, no, no es un fósil. Y ahora me pasa a mí con mis estudiantes, van muy alegres al campo
y van recogiendo piedritas y piensan que ya encontraron un fósil. La verdad es que hay que tener un ojo entrenado para poder a veces reconocer un fósil. A veces hay formas que sí nos gritan, yo soy un fósil, por ejemplo, un hueso enorme de mamut, ¿no? Pues no hay manera de perderlo de vista y de no pensar que es un fósil, ¿no? Pero de repente los más chiquitos o los que están fragmentados, hay que tener un ojo bueno para poderlos ver en el campo. Y entre más experiencia tengas en el campo viendo las rocas y los fósiles, pues más fácil te va a ser identificarlos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que una de las técnicas para reconocer los huesecitos de fósiles es que son porosos, ¿no? Entonces, si tú te los acercas a la lengua, se te pegan de lo poroso que están y las rocas no. Entonces, a veces íbamos ahí probando entre rocas y fósiles para ver si era un fósil, ¿no? Pero básicamente es tener un ojo bien entrenado para poder distinguir a veces estos fósiles que pueden llegar a ser como más difíciles, ¿no? De poder identificar. ¿Qué hacer si nos encontramos un fósil? Esa es una excelente pregunta porque mucha gente no sabe, piensa que se lo puede llevar a su casa o que si uno ya se encontró un fósil ya pues es mío, ¿no? Cada país tiene su legislación sobre su registro o su patrimonio paleontológico. Seguramente ustedes han escuchado que en Estados Unidos hay incluso hasta subasta de ventas de fósiles porque es un país que permite la venta de fósiles. Sin embargo, México y casi toda Latinoamérica tiene leyes que restringen la venta de fósiles y en donde también se postula que los fósiles son propiedad de la nación. En este caso, en México, desde 1984, hay una ley federal que protege el registro fósil y en donde el INAH se hace cargo justamente de supervisar y proteger este registro fósil. Entonces, si nosotros nos encontramos un fósil, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a todos los mexicanos, todos tendríamos derecho de poder verlo, admirarlo, observarlo y conocer de él. Y por ello es que cuando ustedes encuentran un fósil, pues no se lo pueden llevar a su casa porque es ilegal, no lo pueden vender porque es ilegal, sino más bien tienen que primero tomar notas de las coordenadas, en dónde está el fósil. No lo saquen, eso es importantísimo, no lo saquen de la roca en donde está. Hay que tomar apuntes de las coordenadas. Nuestros celulares hoy en día traen ya incluso programas que te dicen la coordenada geográfica o la coordenada UTM. Entonces, apuntar la coordenada en donde lo descubrieron, o ver alguna referencia a 10 kilómetros de la carretera, o a 15 kilómetros de tal árbol, o a 200 metros de tal lugar, etcétera. Tratar de taparlo, si está expuesto, traten de taparlo y avisen a las autoridades, las locales o las regionales más cercanas. Se supone que estas autoridades se tienen que poner en contacto con personal del INAH y el INAH tendría que hacerse cargo del rescate de ese fósil. Ahora, ustedes dirán, pues yo lo puedo rescatar, ¿no? No, fíjense que para cada tipo de fósil hay un rescate diferente. Y los paleontólogos tienen esos conocimientos para saber si es un hueso, si son unas defensas de mamut, hay que ponerles un líquido especial, un endurecedor, para que justo no se desmorone ese hueso al momento de sacarlo, ¿no? Si son fósiles chiquititos, tienen otro procesamiento para poder colectarlo, etcétera. Y bueno, también otra cosa súper importante es que los fósiles están dentro de las rocas. Y uno dirá, bueno, saco el fósil y ya me da información, pero ¿qué creen? La roca también nos da información. Entonces, cuando ustedes sacan el fósil de la roca, nosotros como paleontólogos perdemos cerca del 50% de la historia que nos puede contar este fósil. Y eso es bien triste porque en esta ola de saqueos que hemos sufrido Latinoamérica, ¿no? Hay un mercado negro de fósiles muy importante. Los saqueadores literalmente sacan el fósil de su roca y puede ser un fósil precioso y con una preservación increíble, pero al momento que ya lo sacaron, solamente es un evento biológico perdido en el tiempo y en el espacio, porque la roca no la tenemos y no conocemos la otra parte de la historia. Entonces, por eso es tan importante que cuando descubran un fósil, lo reporten, ¿no? Y lo reporten con personas que tengan el conocimiento para poder extraerlo de una manera correcta. E incluso si lo reportan,
y el paleontólogo dice, ay, pues hay que ponerle nombre de quien lo descubrió, ¿no? Entonces, si ustedes lo reportan, hasta la especie, si es una especie nueva, un género nuevo, puede llevar su nombre. Y eso es mucho mejor a tener el fósil en la vitrina de su casa. ¿Qué tipos de registro de vida pasada se encuentran más? Los fósiles, ¿cómo decirlo? No es muy común que se formen los fósiles. Si nos ponemos a pensar cómo se forma un fósil, es todo un proceso muy largo y con muchos filtros en la naturaleza. Entonces, para que nosotros lleguemos a tener un fósil en nuestra mano, la verdad es que ha pasado por un montón de cosas que ni siquiera nos imaginamos para que nosotros lo tengamos, ¿no? Una de esas cosas es que generalmente se preservan en el registro fósil con mayor facilidad aquellos organismos que tengan partes duras contra los que tengan partes blandas, ¿no? Casi siempre los que tienen partes duras son los que van a estar más representados en el registro fósil. La otra es que también los organismos que ya se entierran de por sí, ¿no? También van a tener como más probabilidades de quedar en el registro fósil. Entonces, para que un fósil se forme, tienes que pasar como por muchas etapas. Una de esas es que mueras, ¿no? Y una vez ya, ahora sí que el organismo ya muerto, ¿no? Tenga esas partes duras que se entierran rápidamente y una vez enterrados adentro de las capas de la tierra, el agua con los minerales no lo disuelva, ¿no? No se rompa, no se destruya y finalmente que cuando ya esté expuesto a la superficie, pues algún paleontólogo o algún ciudadano lo pueda descubrir. Porque también si el fósil queda expuesto en la superficie y nadie lo ve, la erosión, el agua, el viento se lo lleva, ¿no? Entonces es evidencia que se pierde. Entonces, pues, pasar por todos estos filtros hasta llegar a tener un fósil, pues son miles o millones de años en su formación y pues sí, van pasando por todos estos filtros de no deshacerse en el camino hasta llegar a hacer este fósil. Entonces el registro casi siempre está más abundante en aquellos organismos que o están mejor representados aquellos organismos que tienen partes duras y que además fueron muy abundantes en los ecosistemas. Los raros es poco probable que queden en el registro fósil o los que tienen partes blandas. ¿Cómo sabemos la edad de los fósiles? Esa también es una muy buena pregunta. Los fósiles nos han ayudado también a establecer divisiones del tiempo geológico. No sé si ustedes alguna vez han visto una tabla del tiempo geológico que está dividido por eras, ¿no? Periodos, las divisiones más grandes son eones, ¿no? Esas divisiones del tiempo justamente se hicieron con base en el registro fósil. Pues, ¿cómo le hicieron? Bueno, pues hace muchos años, los primeros, fíjense, en estudiar los fósiles fueron geólogos, no fueron biólogos. Como ahora somos más abundantes los biólogos, pero los geólogos empezaron a estudiar las capas de la Tierra en diferentes lugares, principalmente de Europa, y empezaron a darse cuenta que había una sucesión de la biota, ¿no? O sea, en las rocas más antiguas, que siempre están como por debajo, ¿no? Acuérdense que cuando vemos las capas de la Tierra, que se llaman estratos, los estratos de abajo siempre son más antiguos que los estratos de arriba. Entonces, cuando vieron los estratos más antiguos, se dieron cuenta que no había fósiles macroscópicos, que todo era microscópico. Pero de repente, en los estratos de arriba, empezaron a ver fósiles macroscópicos, era que podíamos ver a simple vista. Y unos fósiles que pudieran ser como raros o diferentes, ¿no? Por ejemplo, aparecen los trilobites. Dijeron, bueno, si yo me encuentro un trilobite es que estoy en las capas de arriba, de donde no encuentro nada, y a esto le voy a llamar paleozoico. Y bueno, así siguieron en las capas de arriba y de arriba hasta empezar a ver una sucesión, ¿no? Después de los trilobites aparecen, por ejemplo, los peces y además todos en el mar, ¿no? Y después había peces sin mandíbula, después hay peces con mandíbula y después ya más arriba, en los estratos de arriba empiezan a ver, esos peces empiezan a tener patitas, ¿no? Y están los primeros tetrápodos y dicen, pues aquí ya aparece algo que se parece a un anfibio, después aparecen los reptiles,
después aparecen los famosos dinosaurios y los mamíferos incluso al mismo tiempo, después aparecen organismos como la megafauna, ¿no? Y en ese orden, y además vieron que en ese orden no nada más eran en un punto, sino en todo el mundo aparecen en ese orden. Nunca se ha visto que antes de los dinosaurios vengan los mamíferos de la megafauna que conocemos actualmente, no, en ningún lugar. Entonces, ese orden ayudó a establecer justamente los periodos y las eras geológicas, además de que tenemos algo bien importante en el registro fósil que se llaman extinciones. Entonces las extinciones eran así un punto donde veíamos, este cambia y este cambia al otro, pero de repente no hay nada, ¿no? Y la vida se vuelve a recuperar. Entonces esas extinciones también ayudaron a establecer el límite entre un periodo geológico y otro. Entonces, cuando nosotros ahora vamos al campo y encontramos un trilobite, decimos, pues esta roca se depositó o se formó en el Paleozoico, porque como ya tenemos estudiadas las diferentes rocas de la Tierra y sabemos cuál es el orden en el que van apareciendo, pues ya podemos decir que esos fósiles son de una cierta edad o periodo geológico que ya hasta les hemos puesto nombre, ¿no? Pero sí, es así como sabemos la edad de los fósiles. ¿Hasta qué tiempo geológico podemos decir que todavía es un fósil? Pues yo les decía esta edad de los 10.000 años, en donde el hombre no tuvo una intervención directa sobre los procesos de fosilización. Pero sí, pues un fósil podríamos decir que mientras haya sido formado de manera natural y el hombre no tenga una intervención, seguramente hoy en día se están formando fósiles. Y ya los veremos o los verán otras generaciones, no sé si de humanos o de lo que venga después de nosotros, pero ahorita también debe de haber estos procesos de fosilización en donde el hombre, esperemos, no tenga ninguna intervención. Entonces, pues hasta podemos decir que un fósil es aquel que se ha formado de manera natural de los 10.000 años para atrás. ¿Por qué los 10.000 años? Porque resulta que se había tomado como la fecha de la última gran glaciación. Ahora sabemos que es un poco más vieja la última gran glaciación, pero bueno, se quedó como esa fecha consenso dentro de para hacer la división de la paleontología y la arqueología. ¿Dónde están los fósiles más antiguos en México? Esa es una muy buena pregunta. Tenemos un registro muy bien representado en toda la República Mexicana y hay un registro muy viejito, creo que es el más viejito que tenemos en Sonora. Y me parece, si no estoy mal, creo que es finales del Proterozoico o principios del Cámbrico. Ese es el registro más viejito que tenemos en Sonora y se ha estudiado, personas del Instituto de Geología lo han estudiado, es un registro marino, obviamente todavía no hay vida afuera en los continentes y es un registro que está nada más como registrado en Sonora. Ya también como viejito también tenemos Paleozoico en Puebla, en la formación Matsitzin, creo que es finales del Pérmico, pero sí, lo más viejito que yo recuerdo ahorita está en Sonora. ¿Dónde están los fósiles menos antiguos en México? Pues lo menos antiguo puede ser la megafauna, o sea, restos de la megafauna que no es muy viejito, les digo, son de 10.000 años, 11.000 años, y aquí en el Valle de México hay una infinidad de sitios con megafauna. Desde, no sé, pues fue una noticia increíble esta, por ejemplo, en el aeropuerto nuevo, en el AIFA, cuando empezaron a hacer las excavaciones, empezaron a ver que salían huesos y huesos y huesos. Esos huesos son de la edad de hielo, justamente. Todavía no tenemos una fecha muy acertada sobre ese yacimiento, pero aproximadamente están entre los 11.000 y los 10.000 años, aproximadamente. ¿Hay fósiles en todo México o hay sitios donde se concentran más? Sí hay en todo México, pero hay que saber también que los fósiles no están en todos lados.
Los fósiles están en las rocas sedimentarias. Hay 3 tipos de rocas en la naturaleza, ¿no? En toda la Tierra hay 3 tipos de rocas. Unas son las volcánicas, otras son las metamórficas y otras son las sedimentarias. Entonces, en las sedimentarias es donde está el 90% del registro fósil. Entonces, habría que preguntarnos más bien si en México las rocas sedimentarias son abundantes como para que ahí esté presente el registro fósil. Y sí, tenemos muchas rocas volcánicas porque, amigos, vivimos en un país con muchos volcanes, con mucha actividad volcánica, pero justamente también tenemos fósiles en rocas volcánicas. Y uno dirá, ay, pero ¿cómo? Ahí se deshacen, está muy caliente. O sea, no me imagino la lava y el fósil ahí. No, pero ¿qué creen? Los fósiles sueltan, o bueno, producen más bien ceniza. Y la ceniza puede estar ahí volando en la atmósfera y cuando cae a la superficie ya más fría, puede estar sepultando algunos organismos, y en México es muy común que tengamos fósiles en cenizas volcánicas. Entonces, sí, en México hay muchas rocas sedimentarias, también hay este registro en cenizas, entonces prácticamente en todos los estados de la República tenemos un registro fósil. Que si se concentra más en un sitio o en otro, eso no sabría muy bien, porque yo creo que más bien que tengamos más representado un estado con su registro fósil que el otro, tiene que ver más bien con ¿qué tanto trabajo han hecho los paleontólogos en esos estados, ¿no? Hay estados que de plano están muy olvidados, otros que han sido sobreestudiados. Entonces sí, de repente si uno se da un paseo por la Colección Nacional de Paleontología, que es como el sitio más grande, la colección más grande que tiene representado nuestro registro paleontológico en México, pues uno se va a dar cuenta de esas cosas, ¿no? Puebla hay un montón de fósiles, pero pues no sé, ¿qué te gusta? Durango, bueno, Durango tiene muchos amonites, tiene mucho registro fósil. ¿Qué será? Sinaloa, por ejemplo. Sinaloa no está muy estudiado. Entonces, pues eso más bien tiene que ver con qué tantas ganitas le han echado a los paleontólogos a los diferentes estados. En los países con más volcanes hay más fósiles. No, bueno, no lo sé. Aquí te podría decir que aquí en México nuestra historia actual y del pasado ha estado ligado a estos gigantes, ¿no? Porque desde muy temprano hemos sido un país volcánico. Primero fuimos un país que estaba todo el tiempo bajo el nivel del mar, parte del todo el Mesozoico, que es esta era de los dinosaurios, ¿no? México estaba casi todo por debajo del nivel del mar. Sí había islitas y principalmente la parte norte de México sí estaba elevada, ¿no? Sí había territorio por donde pasaran ahí los dinosaurios, pero por bastante tiempo México estuvo por debajo del nivel del mar. Y es cuando empieza esta actividad volcánica, cuando los terrenos empiezan a elevarse tectónicamente, la línea del mar empieza a recorrerse hasta donde la conocemos hoy, el Golfo se va hasta allá, ¿no? Entonces, pues sí, la historia de nuestras comunidades ha estado relacionada pues a la actividad volcánica. Quizá no hay una correlación tal cual de más fósiles en una región volcánica, porque también las erupciones volcánicas pueden ser bastante destructivas, ¿no? Y eso no forzosamente quiere decir que te vaya a dejar un registro fósil, puede destruir todo a su paso. Entonces, como que a veces no hay una relación que entre más volcanes, más fósiles. ¿Cuál es el descubrimiento paleontológico más sorprendente para ti en México? Uy, es que son varios. No sé, por ejemplo, pues esto que les decía yo de la megafauna, a mí me parece increíble. Yo creo que es uno de los yacimientos del Pleistoceno más grandes que hay, quizá en Latinoamérica, y se sacaron muchísimos huesos. Tuve la oportunidad de conocer la colección que tienen ahí en el Museo Quinametsin, que está ahí en la IFA.
en donde se pusieron a colectar todos los huesos y es enorme, o sea, es enorme y hay huesos desde medianos, chiquitos, grandes, enormes, ¿no? Entonces para mí fue muy impactante ver esa cantidad de fósiles en un solo sitio, ¿no? Otro que también me sorprende mucho es que cuando yo empecé la carrera, que ya fue hace muchos años, se decía mucho que en México no hay dinosaurios. Y yo me acuerdo mucho de mis compañeritos que querían estudiar dinosaurios y que les decían, México no hay dinosaurios, ¿no? Y que les bajaba mucho el ánimo. Y que ahora con el pasar del tiempo se han descubierto, por lo menos hasta ahorita llevamos 12 especies de dinosaurios descritas en México. Y tú dices, bueno, entonces, o sea, sí había dinosaurios, por qué no le dieron chance a esa generación de estudiarlos, ¿no? Y bueno, fue gracias también al maestro René Hernández que él empezó a hacer como prospecciones en la parte norte de México y empezar a estudiar ese material y decir, no, espérense, o sea, sí tenemos dinosaurios y además muchos de estos pueden ser especies nuevas. Entonces eso también a mí me ha sorprendido muchísimo que de los 80s de pasar a aquí no hay dinosaurios en México, estamos en el 2023 y ya llevan 2 especies descritas de especies y géneros nuevos de dinosaurios. Y finalmente otro descubrimiento que me sorprende, de otro les iba a comentar, ya no me acuerdo, pero pues sí, de la cantera de Tlayúa. Hay un yacimiento en Tepeji de Rodríguez, en Puebla, que desde que éramos estudiantes nos llevaban, pero ahora que lo he estudiado más, me sorprende la cantidad de especies nuevas que se han descrito en esa localidad. Generalmente o más bien dominan ahí los peces, ¿no? Hay muchísimos peces de hace unos 90 millones de años, de Cretácico, y es muy impresionante ver. Alguna vez estaba yo viendo la Colección Nacional de Paleontología y sacamos unos de los peces de esa cantera y tenía las escamas, pero las escamas todavía tenían el brillito, ¿saben? O sea, hasta los dientes tienen el esmalte original, las escamas parecen todavía como originales. Seguramente sí pasaron por un proceso físico y químico dentro del proceso de fosilización, pero todavía hasta brillan, ¿no? Entonces dije, wow, qué maravilla. Y en esos peces también se han encontrado fosilizados las partes blandas de la parte intestinal, por ejemplo, ¿no? Entonces, llegar a saber hasta qué comía el pececito está muy increíble y esa cantera ha sido descrita como el primer lugar en México que tiene una preservación extraordinaria de sus fósiles. ¿Los dinosaurios eran reptiles? Esa es una pregunta que hacen muy frecuentemente y fíjense que no, que nuestra concepción de los dinosaurios ha cambiado también mucho a través del tiempo. En un principio, cuando se encontraron los primeros dinosaurios, sí se pensaba que tenían una forma muy parecida a los reptiles. De hecho, si ustedes ven las reconstrucciones de los primeros dinosaurios, parecen iguanas, ¿no? Unas iguanas así, gigantes. Hoy en día sabemos, y gracias a los descubrimientos que se han hecho en diferentes partes del mundo, y por ejemplo también en China, que mucho tiempo estuvo aislado, pero que después de que se abriera al mundo, ¿no? Nos dejó ver un registro fósil increíble en donde se descubrieron muchos dinosaurios que tenían plumas, ¿no? Entonces de repente así de tener, ¿no?, un Archaeopteryx que nada más tenía así plumitas que uno decía, bueno, pues sí, pero nada más es uno el que sale por ahí. Empezamos a ver que había un montón de dinosaurios con plumas y bueno, hoy en día se sabe que más bien los dinosaurios están más emparentados con las aves. De hecho, las aves son dinosaurios actuales, ¿no? Siempre les digo a mis alumnitos de GeoExplora que son pequeños, que cuando vamos al Kentucky Fried Chicken, en realidad vamos al Kentucky Dinosaur Chicken, porque nos estamos comiendo a los dinosaurios, ¿no? Cuando se hacen una sopita de pollo o cosas así, son los dinosaurios actuales. Entonces los dinosaurios en realidad siguen entre nosotros con otras formas y están llenos de plumas. ¿Cómo se recogen y limpian los fósiles? Cada grupo de fósiles tiene su manera de colectarse. O sea, no es lo mismo colectar un fémur de un mamut
que conchitas de organismos pequeñitos, microfósiles, ¿no? Entonces, cada grupo tiene su metodología, por así decirlo. Por ejemplo, los vertebrados, los grandes vertebrados, para poderlos llevar al laboratorio y poder limpiarlos, porque no se limpian ahí donde se encontraron, se les hace algo que se llama jacket. Un jacket es como una carcasa que se les hace de yeso, se cubren de papel de baño mojadito como para hacerle una camita, y después se cubren con vendas de yeso para poder ser transportados al laboratorio, y que en el laboratorio ya con toda la tranquilidad del mundo y con brochitas y con estas puntas odontológicas se puedan limpiar y quitarle el sedimento poco a poquito, que la verdad es una onda artesanal hacer eso, porque limpiar a veces fósiles puede llevar meses completos, ¿no? Años completos. Y es un trabajo de mucha paciencia estar quitándole el sedimento a esos grandes huesos, ¿no? Pero, por ejemplo, las conchitas o los moluscos, estas que parecen almejas, lo que se hace es que se envuelven en papel de baño como para que justo amortiguar y que no se golpeen, ¿no? Y se vayan a fracturar, se meten en bolsitas, esas bolsitas se les pone siempre un rótulo, ¿no? Muestra tal, y tú en tu libreta de campo pones muestra tal, colectado en tal lugar, y tomas coordenadas, etcétera. Y las muestras, por ejemplo, todavía más pequeñitas, que son del tamaño de la arena, de la playa, ¿no? Lo que se hace es que se pica un poco la superficie de la roca y se extrae un poco de ese sedimento para ponerlo en una bolsa y también etiquetarlo. Y ese sedimento, esa tierrita, se lleva a un laboratorio en donde se pasa por un lavado de tamices para justamente ver los fósiles chiquititos que a nosotros nos interesan, porque los vamos seleccionando por tamaño. Entonces, sí, cada grupo que estudiemos en la paleo tiene su propia metodología para poderla recolectar en el campo y limpiarlo después en el laboratorio.